Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 26 de julio, momento de dar inicio al webinario que tenemos programado para el día de hoy en materia de instrumentos de inversión. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Me acompaña el profesor Gaudencio Hernández Hernández, especialista de Findes en el área de mercados financieros, a quien me permito presentar como licenciado en Física y Matemáticas, con estudios de maestría en Matemáticas Aplicadas y estudios de Administración con especialidad en Alta Dirección. Su experiencia profesional se centra en las instituciones de banca múltiple, en las áreas de gestión de negocio globales, de mercado y de activos, las áreas de administración de riesgos financieros y rentabilidad de sucursales, de clientes locales, de productos financieros en acepción amplia. Antes de ceder la palabra a Gaudencio, les invito a que formulen sus preguntas, nos realicen sugerencias y comentarios que podremos atender al término de la plática que nos brinde Gaudencio. Gaudencio, buenas tardes. Tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias, Emilio. ¿Cómo estás? Pues bienvenido a nuestro webinario de instrumentos de inversión. Muy importante. Todos estos temas son muy amplios, muy interesantes, muy apasionantes, para dependiendo qué queremos hacer como personas, como empresa, como inversionistas institucionales, en materia de ahorro e inversión. Hay cursos relacionados en esto que aquí en Finde les ofrecemos, como son matemáticas financieras, mercado de dinero, administración de riesgos financieros, productos derivados, muy ligados a los temas que vamos a comentar, y esperamos que sea de su interés y agrado. El objetivo que tenemos como objetivo en nuestro webinario es para que ustedes tengan una visión, obviamente introductoria, sobre los instrumentos de inversión disponibles en el mercado financiero y, por qué no decir, también en la banca, ¿sí? Pues tanto para personas, para empresas, inversionistas institucionales, y todo eso siempre tiene un fin muy claro. ¿Qué rendimientos quiere obtener el inversionista? Y el rendimiento que va a obtener tiene que estar muy ligado al riesgo que esté dispuesto a asumir. En la parte de mercados financieros, por ejemplo, hay instrumentos de inversión, como cuáles, instrumentos de deuda, también conocidos como de mercado de dinero. También instrumentos de capitales, aquí es sentido muy amplio, porque incluye todo el tema de renta variable, acciones, pero también de certificados de CECADES, de fibras, ahorita que están muy de moda, o las fibras E que también están de moda, pero también podemos invertir e integrar un portafolio también que incluya instrumentos o productos derivados en mercados over the counter o mercados organizados. Es nuestro abanico. Sin embargo, creo que es importante, primero, entrar al tema más sencillo de la diferencia en lo que es ahorro versus inversión. En especial en el tema de ahorro, es un tema muy sencillo, pero bien importante. ¿Por qué? Porque el ahorro lo podemos definir como el dinero que guardamos para gastos futuros o eventos impredecibles en el futuro y que nos puedan resolver ciertas situaciones. Evidentemente, una ventaja de cuando ahorramos en instrumentos de ahorro es que tiene una liquidez inmediata. Por ejemplo, un instrumento de ahorro puede ser en una chequera, por ejemplo, es liquidez inmediata. O en un pagaré con rendimiento liquidado al vencimiento que hacemos en un banco, también puede ser a 28 días, 91 días, pero tenemos la certidumbre que hay liquidez, ahí podemos llamarle casi inmediata. Oye, pero ¿qué riesgo asumo cuando invierto en instrumentos de ahorro? Pues realmente es sin ningún riesgo de incumplimiento o es un riesgo muy bajo, ¿sí? Por lo regular, el plazo cuando ahorramos podemos definirlo de corto plazo, es decir, menor o igual a un año. Oye, ¿y qué rentabilidad me da? Mínimo me da la inflación. Pues bueno, podremos esperar, y hay instrumentos en el mercado que nos dan una rentabilidad equivalente a la inflación. Sin embargo, la mayor parte de los instrumentos de ahorro que existen en el mercado, como lo vamos a ver a continuación,
la realidad es que nos da menos que la inflación, es decir, no recuperamos ni el poder adquisitivo. Bueno, pero finalmente nuestros recursos, nuestro dinero está en una institución financiera. Hay varias alternativas para ahorrar y debemos de tener claro también, pues, ¿para qué queremos ahorrar? Para eso tenemos que hacer un plan de ahorro, fijarnos objetivos. ¿Por qué? Porque ese objetivo, si lo tenemos claro, nos va a motivar para poder ahorrar. Es un tema muy complejo, muy delicado, porque dices, bueno, ahorro, ¿cómo? Pero yo creo que es muy válido también tener claro que necesitamos ahorrar y una motivación. ¿Qué tal para irnos de viaje? Es una buena alternativa para ahorrar. Pero ¿por qué no ahorrar los que tienen niños pequeños o medianos de secundaria? Y bueno, pues quiero ahorrar para cuando vaya a la universidad. O algo todavía más complejo que muchos perdemos de vista. ¿Por qué no ahorramos para cuando, como decíamos, para cuando seamos grandes? Es decir, cuando lleguemos a una edad después de 60 años y requiramos retirarnos. En ese momento, pues necesitamos tener ahorros. ¿Para qué? Pues para no depender de terceros, que es muy importante. Por eso es muy importante definir nuestros objetivos de ahorro. Ahora dicen, ¿en qué puedo ahorrar? ¿Qué alternativas tengo para ahorrar? Primero, lo más tradicional que se da es el ahorro no bancarizado. Es decir, hacemos tandas, todos conocemos las tandas, o metemos el dinero en el colchón. En esas alternativas no hay rendimiento, simplemente tenemos certidumbre que ahí está el dinero disponible y que pierde poder adquisitivo. Muy importante también, como un buen aviso, es que ahorrar no sirve de nada si no sabemos cómo hacerlo. Por eso es que les damos esas alternativas. Otra alternativa de ahorrar e invertir es en qué, por ejemplo, en cuentas de ahorro, en cuentas de cheques. Esas podrían generar unos rendimientos muy bajos o nulos rendimientos, sin embargo es dinero muy líquido. Hay otras alternativas que nos pueden generar, dependiendo el monto y el plazo en los bancos, como invertir en un pagaré con rendimiento liquidado al vencimiento desde 7 días, 28 hasta 360 días, y próximamente comenzaremos a ver pagarés hasta de 720 días, donde nos ofrecen rendimientos por arriba, por ejemplo, de la tasa de CETES. También hay otra alternativa, otro producto que nos ofrecen las instituciones bancarias, como son los certificados de depósito, también muy atractivos, 90 días, 180 días, aquí nos pagan intereses periódicamente. Algo bien importante, hablando de riesgo, de lo que depositamos en un banco, es que este dinero está seguro, está protegido por un seguro de depósito, que lo paga el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que es el IPAB. En especial, esto está cubierto, nuestro ahorro por individuo, por institución bancaria, hasta por 400,000 UDIs. Una UDI ahorita anda alrededor de 6 pesos, equivalente 400,000 por 6 pesos, nos da unos 2,400,000 pesos. La ventaja es que esto se va ajustando por la inflación. Entonces tenemos certidumbre de que nuestros ahorros están protegidos. ¿Qué tenemos que hacer si tenemos más de 2,400,000 pesos? O confiar en la institución financiera que pertenece a un sistema bancario muy bien capitalizado, que no hay ningún problema y están supervisados y regulados por las autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o diversificamos más, podemos hacer nuestros depósitos en diferentes bancos. Entonces, con eso diversificamos y no nos preocupamos si una institución bancaria llega a quebrar y nuestros recursos están protegidos por el IPAB. Otra alternativa también de ahorro e inversión es en instituciones no bancarias. Ahí podemos inclusive encontrar plazos hasta menos de 2 años, desde 28 días hasta 2 años. Por ejemplo, en cajas de ahorro llegué a encontrarme inversiones en pagarés con rendimiento liquidado al vencimiento hasta 2 años. Ofrecen rendimientos muy atractivos. Pero fíjense que aquí es un esquema muy similar a las instituciones bancarias. También tienen cuentas de ahorro y cuentas de cheque, o ahorro e inversión como pagarés o certificados de depósitos,
Oye, ¿cómo qué instituciones no bancarias? Pues como las cajas de ahorro, las OFIPOS, uniones de crédito, que es muy focalizado a ciertos nichos de personas dentro del país. Pero bueno, el abanico es fuerte en alternativas de ahorro e inversión, en especial en estas instituciones no bancarias. También dice, oye, ¿qué tanto estoy protegido en caso de que alguna de estas instituciones no bancarias llegue a tener problemas de insolvencia, llegue a quebrar? Bueno, está protegido por el Fondo de Protección. Eso está protegido hasta por 25,000 UDIs, que es la diferencia entre depositar nuestros recursos en un banco, una institución bancaria, o en una institución no bancaria. En la institución bancaria, la protección es hasta por 400,000 UDIs. En este tipo de instituciones no bancarias es hasta por 25,000 UDIs. Entonces, esto sí lo tenemos que tomar en cuenta porque nos está diciendo que en estas instituciones no bancarias sí hay más riesgo, porque nada más nos protege hasta por 25,000 UDIs. Entonces, tenemos que cuidar también esta parte, ¿de acuerdo? Ahora, dices, oye, pero espera, yo quiero asumir más riesgos, quiero tener más rendimientos, no tan solo que me dé la inflación, sino mucho más que la inflación. Quiero tener, y entramos a los conceptos de inversión. Oye, pero entonces, ¿qué es inversión? Es canalizar los recursos monetarios a actividades productivas. Ah, caray. Entonces, para otros objetivos, sí, para financiar carreteras, obras de infraestructura, obras de telecomunicaciones, el aeropuerto que está muy de moda, ¿sí? Y son inversiones que se realizan en algo que llamamos activos financieros, ejemplo, valores. ¿Todo esto con qué fines? Primero, nosotros como inversionistas financiamos actividades productivas de este país a través de la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo, ¿sí? ¿Y con qué fin hacemos todo eso? Pues lo que queremos pues, es incrementar en un determinado plazo, ya más de mediano o largo plazo, nuestro patrimonio, ¿sí? Y que nos dé rendimientos no menores a la inflación. Evidentemente, para tener entre mayor riesgo, ¿sí? Y mayor rendimiento querramos, pues tenemos que asumir más riesgo. Y entonces entramos a una ecuación que dice que mayor riesgo, mayor rendimiento, o mayor riesgo, mayor rendimiento. Puedo tener rendimiento, si ahorita la tasa de CETES está más o menos en 7,75, 7,76, pues podríamos esperar rendimientos de 8, 9, 10%, pero dependiendo cómo estructuremos nuestras alternativas de inversión y los riesgos que estemos dispuestos a asumir. Entonces, dentro de los instrumentos de inversión tenemos que considerar diferentes aspectos. Primero, ¿cuál es nuestro objetivo como inversionista? ¿Por qué queremos invertir? A un plazo, corto, mediano, largo plazo. A mayor plazo, evidentemente, esperamos tener mayor rendimiento. También influye los montos que tengamos disponibles. Influye también la rentabilidad que querramos obtener. Y entonces, dependiendo de eso, tenemos todo un abanico de alternativas de inversión. Muy importante nuestra aversión al riesgo. Si somos conservadores, híjoles, pues yo creo que solo nuestra alternativa es invertir, por ejemplo, en bonos gubernamentales, en CETES, bonos M, UDIbonos, bondes D. Oye, es de corto plazo, CETES. No, yo quiero mi objetivo de inversión es de largo plazo. Ah, pues entonces invierte en bonos M o en UDIbonos que te dan una tasa real por arriba de la inflación. No debemos de perder de vista un círculo, una alternativa, un triángulo, la rentabilidad, el riesgo y el plazo. Y en medio hasta podemos poner la liquidez. Con eso definimos también nuestro objetivo como inversionista. Vemos rentabilidad que nos refiere al rendimiento esperada que esperamos obtener. El riesgo, grado de riesgo al que estamos dispuestos a asumir para obtener la rentabilidad deseada. Pero también en cuánto tiempo voy a necesitar mi dinero, porque si yo compro instrumentos a 5 años, cuando mi dinero lo necesito en 3, pues no puedo comprar un instrumento a 5 años, más bien debo de buscar alternativas de instrumentos de inversión a 3 años. Y entonces, pero también si yo requiero liquidez,
de corto plazo, entonces tengo que comenzar a diversificar y a particionar mis recursos financieros, pues para, dependiendo de mi objetivo y mis necesidades de liquidez y mis plazos, lo que yo quiera para la inversión, pues pueda tener también activos líquidos. Un activo muy líquido, por ejemplo, es un Z a 28 días o un bono M a un año, que puedo salir al mercado y la buena noticia es que puedo venderlo, pero que sea líquido. Entonces no puedo perder de vista este triángulo y también considerar que ¿dónde me quiero ir? ¿Mayor riesgo o menor riesgo? Mayor riesgo, pues, ¿qué espero obtener? Mayor rendimiento. Entonces, todo este abanico sí lo tengo que tomar en cuenta. Esto que estoy presentando en esta parte, pues ya lo expliqué anteriormente, entonces me voy a permitir ya brincármelo, ¿sí? Sin perder de vista en todas las cuatro variables que acabamos de analizar, que es rentabilidad, riesgo, plazo y liquidez. No debo de perderlo de vista. Ahora dices, todo esto es alternativas, ¿cuáles son? Oye, no son ni las bancarias ni las no bancarias, como cajas de ahorros, o FIPOS, o uniones de crédito. No hay otras alternativas para obtener rendimiento en función de esas cuatro alternativas que vimos. Y entonces tenemos, por ejemplo, que puedo invertir en valores individuales. Por ejemplo, puedo comprar acciones de Cemex, de Bimbo, de Google, por ejemplo, o puedo invertir en CETES directo. Ahí mi perfil de riesgo es muy conservador, porque ahí puedo comprar, por ejemplo, en CETES directo, puedo comprar valores gubernamentales, es decir, por ejemplo, CETES, bonos M, UDIBonos, Bondesde, básicamente es deuda del gobierno federal, pero también puedo invertir, ya si quiero un poquito más sofisticado, en un portafolio llamado, por ejemplo, fondo de inversión, que hay de corto, mediano, largo plazo, líquido, no líquido, y dependiendo mi perfil de inversionista, pues es el tipo de fondo que puedo adquirir, por ejemplo, en un banco, en una casa de bolsa o en un distribuidor de fondos de inversión. Existen todas esas alternativas. Esas personas nos pueden asesorar muy bien dependiendo de qué, de nuestro objetivo de inversión. Pero yo puedo decir, oye, a mí no me interesa un fondo de inversión, yo quiero un portafolio de inversión diversificado. Ah, pues no hay problema. Puedo ir a una casa de bolsa, por ejemplo, me van a hacer un estudio, un perfil de inversionista y dependiendo mis objetivos, pues me van a ofrecer portafolios desde muy conservadores, moderados o muy agresivos. Entre más agresivo, voy a llamarle así, ¿qué espero tener? Mayor rendimiento. Pero también nosotros en nuestro día a día y nuestros respectivos patrones, todos tenemos una Afore y tenemos una Cifore. Todo esto podemos llamarle ahorro, pero de muy largo plazo, o también inversión de muy largo plazo. Es toda la previsión del futuro para cuando seamos grandes. Dentro de eso, recuerden, ahorita escuchamos mucho todo el tema de que tenemos que hacer ahorro voluntario para poder incrementar en el futuro nuestra pensión, como una alternativa adicional a lo que nos va a dar nuestra respectiva Afore. También existen otras alternativas en todo esto y que muchos también llegamos a adquirir, que son, por ejemplo, seguros de vida. Ahorita está muy de moda los famosos seguros totales, que traen dos alternativas. Uno, funge como segura de vida, pero también como inversión de largo plazo. O inclusive, por ejemplo, cuando los que tienen niños pequeños piensan en la educación de esos niños para cuando sean jóvenes en edad universitaria, pues tenemos alternativas como Segubecas, por ejemplo, ¿no? Entonces hay diferentes alternativas, depende de lo que necesitamos. Pero todo esto se invierte, dice, bueno, ¿y en qué tipo de instrumentos de inversión estructuro este tipo de productos o portafolios o fondos de inversión? ¿Dónde se invierte todo esto? ¿En dónde puedo invertir? Entro al entorno de los mercados financieros, que todos escuchamos y quizás la pregunta es, oye, pero ¿qué es un mercado? ¿Qué es un mercado financiero? Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a comprar en el mercado, se reúnen compradores y vendedores. ¿De qué? De activos financieros, como bonos, acciones, fibras, productos derivados,
cambios, inclusive podemos invertir con fines de especular en el mercado cambiario o en oro, inclusive, vaya, el abanico es muy alto para invertir en los mercados financieros. ¿Qué característica tienen los mercados financieros? Como todo mercado, ¿sí? Se negocian y se fijan los precios a los cuales se van a comprar o a vender los activos financieros. ¿Y con qué objeto voy a comprar o a vender activos financieros? Depende de lo que yo quiera hacer. Pues simplemente aquí queremos obtener las mejores condiciones económicas. Quiere obtener mejores condiciones económicas el oferente de activos, por ejemplo, un emisor de valores quiere obtener financiamiento bursátil al mejor precio. Sin embargo, yo inversionista quiero comprar ese tipo de emisiones o ese tipo de valores, ¿con qué fin? De obtener atractivos rendimientos por arriba de la inflación, sin perder de vista que aquí estoy asumiendo riesgos de perder mi capital. Por eso es importante qué es lo que queremos hacer y cuál es nuestro perfil de inversionista. Dices, oye, pero nada más existen mercados financieros en México. ¿Qué pasa si yo quiero comprar acciones de Google o de empresas no tan solo americanas, sino alemanas, chinas, ahorita que está de moda, quiero invertir en Alibaba, por ejemplo? Y entonces sí, pues también está el mercado financiero nacional, pero también tenemos los mercados financieros internacionales. Ya hay alternativas para que podamos estructurar todas nuestras alternativas que vemos de inversión aquí en todo ese producto, tanto en mercados nacionales como en mercados internacionales. Sin ningún problema lo podemos hacer y ya hay instituciones financieras como casas de bolsa, asesores de inversionistas que nos dan todas esas alternativas, depende de lo que querramos. Por ejemplo, ya nomás para finalizar nuestra charla, nuestro webinario, voy a presentarles, oye, ¿cuáles son los instrumentos? ¿Cuál es la estructura del mercado financiero y qué instrumentos de inversión existen aquí en México en especial? Y entonces lo que pretendemos en este diagrama es ver la estructura de los mercados financieros. Tenemos bursátiles y extrabursátiles. Bursátiles, todos cuando pasamos aquí en Reforma vemos la Bolsa Mexicana de Valores y ahí está el mercado de valores y el mercado de productos derivados, como se llama MEXDER. En el mercado de valores, ¿qué instrumentos de inversión tenemos? De capitales, de capital de desarrollo, títulos de deuda. Oye, capitales, ¿cómo? A ver, capitales, yo sabía que era renta variable, pues es más que eso, en realidad son acciones, fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, las fibras, o fideicomisos de inversión en bienes de infraestructura y energía, es decir, queremos invertir en energía, por ejemplo, para la construcción de nuestro nuevo aeropuerto, tenemos la famosa fibra, por ejemplo, también hay fibra C para eso, hay warrants, hay obligaciones, esto es nuestro universo de capital. Sin embargo, también hay otro mercado que se llama de capitales, capital de desarrollo, y entonces tenemos los certificados de capital de desarrollo, los famosos CECADES, certificados de proyectos de inversión, los CERPIs. Entonces tenemos todo un abanico para poder invertir y obtener rendimientos, otra vez insisto, en función de nuestro perfil como inversionistas. También tenemos títulos de deuda, mejor conocidos también como instrumentos de mercado de dinero, y hay varias alternativas, desde gubernamentales, bancarios y privados. Entre más avanzamos, más el riesgo, pero también es más el rendimiento que podemos obtener. Oye, pero yo puedo también invertir en el mercado de derivados. Yo quiero invertir en el MEXDER. Quiero apostarle para ganar en futuros, en opciones, en swaps, porque son muy líquidos. Puedo comprar y vender y puedo estar haciendo negociación para poder obtener muy buenos rendimientos. Oye, pero ¿y qué pasa con los mercados extrabursátiles o over the counters? Oye, yo quiero invertir en metales y monedas, sin problema lo puedes hacer. Puedes invertir en divisas, aquí sí el riesgo es fuerte, el rendimiento también es muy fuerte, pero bueno, depende de qué querramos hacer. Podemos invertir en onzas, en centenarios, etcétera. Sin embargo, hay otros productos quizás donde podemos invertir, pero yo diría más, esto está más orientado para las empresas que emiten valores o obtienen créditos en pesos, en dólares, a tasa variable y que están expuestos a un riesgo de mercado.
Y entonces, ¿qué pueden hacer para cubrir esos riesgos de mercado? Pues contratar forwards de divisas, tasas de interés, opciones de divisas, tasas de interés, o swaps IRS, cross currency swap, para cubrir sus respectivos riesgos de mercado y no exponerse a vaivenes, a la volatilidad que existe en los mercados financieros, que es muy sano en una empresa que tiene ese tipo de riesgos, cubrir ese riesgo a través de productos derivados. Y entonces es un panorama general de lo que son los mercados financieros, los títulos que tenemos, y aquí en Findes les podemos ofrecer cursos que abarcan todos esos aspectos dependiendo de las necesidades de nuestros clientes. Y por último, pues les agradezco mucho su atención. Gracias. Gaudencio, muchas gracias. Vamos a dar unos cuantos segundos para empezar a atender las preguntas de nuestros participantes. Nora Claudia Ortiz, buenas tardes, Nora, muchas gracias por participar. Nora nos pregunta, si opto por ahorrar voluntario en mi Afore, ¿cómo me veré beneficiada en el interés que pagan y qué impuestos debo de pagar? Ok, es un tema bien interesante. Mira, primero cuando invertimos en ahorro voluntario es equivalente a invertir en un portafolio de inversión llamada SIFORE. Se invierten en instrumentos de los mercados financieros. Y la realidad es que primero, los rendimientos que vas a obtener son muy por arriba de la inflación, equivalentes a los que tú puedes ver en tu Afore que estás, y en tu estado de cuenta puedes ver el rendimiento que deja tu Afore. Tú podrías esperar en tu ahorro voluntario rendimientos equivalentes. Lo que sí queda claro es que está muy por arriba de la inflación, ¿sí? Ahora, beneficios fiscales. Cuando tú haces ahorro voluntario, tienes beneficios fiscales. Y los beneficios fiscales es que los puedes hacer deducibles de impuestos. Nada más aquí hay algo muy importante. Para beneficiarte de esto, tienes que hacer que este ahorro, esta inversión, sea de largo plazo para que no te cause impuestos y te beneficies. Cada año puedas estar deduciendo impuestos, un buen incentivo. Y la otra buena noticia es que pues si estás haciendo patrimonio, pues para cuando llegues a la edad de retiro. Pero también si tienes algún imprevisto y requieres retirar dinero, sí puedes hacerlo de tu ahorro voluntario a la hora que quieras y cuando quieras. Ahí te recomiendo que te acerques a tu asesor de tu Afore para que te dé más información, y qué bueno que lo haces porque es un aspecto bien importante de pensar en el ahorro voluntario de largo plazo y que va a dar rendimientos por arriba de la inflación. Gracias, Gaudencio. Tenemos la participación de Salvador Madrigal. Salvador, gracias por su pregunta. Salvador nos dice, ¿qué porcentaje de mi sueldo recomiendas ahorrar? Esa es una muy buena pregunta. Mira, por ejemplo, ponte una meta de ahorro, pero sí de cada mes que digas, esto es intocable, por ejemplo, el 10% de tu sueldo. Evidentemente recuerda que entre más tiempo pase y más maduramos, desde que salimos de la escuela y conforme vamos madurando, pues nuestro ingreso va aumentando. Pero un buen 10% yo creo que estaría muy bien, como hacerlo intocable. La verdad que vale la pena hacerlo, porque a la larga vas a ver que te va a traer unos beneficios bien bonitos. ¿Cuál es? De que tienes certidumbre respecto a tu futuro. Ahí, por ejemplo, yo te recomendaría ese porcentaje, yo te recomendaría hacerlo en ahorro voluntario. Pon mucha atención en los medios de comunicación, como las Afores tratan de fomentar mucho el ahorro voluntario. La verdad es que, mira, esto está administrado por expertos en inversiones. Sí, también tienes que cuidar la Afore en la cual tienes tus ahorros y tienes tu Afore. Yo buscaría la que me dé mayor rendimiento neto. En tu estado de cuenta puedes consultar, desconozco tu Afore, pero puedes consultar cuál es la mejor Afore en términos de rendimiento, y es donde yo depositaría estos recursos nuevamente. Acércate a tu asesor de tu casa de bolsa para que te oriente y te ubique más a detalle de todo esto. Gracias, Gaudencio. Tenemos la participación de Jorge Buenfil. Jorge, buenas tardes. Soy persona física y no tengo amplios conocimientos en la materia. A su juicio, ¿cuál es el mejor instrumento de inversión
que equilibre riesgo y rendimiento? Fíjate que es un tema bien importante. Yo creo que aquí el equilibrio, no existe la bola mágica, porque aquí el tema es, dices, bueno, ¿cuánto tienes? ¿Cuál es tu objetivo de inversión corto, mediano, largo plazo? ¿Cómo es tu perfil como inversionista? ¿Eres adverso al riesgo? ¿Te gusta el riesgo? Entonces, pues yo me metería a un buen portafolio que traiga y tanto instrumentos de deuda como de capitales y, ¿por qué no, de derivados? Ahora, aquí influye mucho el monto, porque hay casas de bolsa que te aceptan desde 100,000, 200,000 pesos, y hay casas de bolsa que exageran la nota, ¿no? Aquí lo relevante en este caso es de que busques a un asesor en estrategias de inversión, y en el mercado están las casas de bolsa, hay asesores que te asesoran, o están los asesores de inversionistas independientes que también te pueden dar esa asesoría y quizás hasta con un monto menor. Y otra buena alternativa, y perdón que lo diga, pero creo que una buena alternativa son las afores. Y busca la afore que más rendimiento te da. El equilibrio es complejo porque depende de todo eso y tus necesidades también de liquidez. ¿Cuál es tu perfil de riesgos también? Entonces, creo que es complejo contestar eso, pero espero con esas ideas puedas tomar unas mejores decisiones. Y te documentes más sobre el tema también, por supuesto. Gracias, Gaudencio. Laura Chacón nos pregunta, gracias, Laura. De largo plazo, ¿qué me conviene? ¿Udibonos o CETES? Mira, normalmente los CETES son de corto plazo. Llámale, tienes emisiones de CETES de 28 días, 91, 182, y ya a largo plazo hay de 364 días, pero ya es muy largo plazo. Yo a eso le llamo corto plazo. La ventaja que tienen que son instrumentos líquidos. Tú puedes salir y venderlos cuando quieras y a la hora que quieras. Para largo plazo, tienes razón, y depende, insisto, ¿qué es tu largo plazo? ¿Más de 3 años, 4 años, 5 años? Un buen Udibono, un buen bono M, te da muy buenas alternativas de rendimiento. O estructura un portafolio, un fondo de inversión con esas características, o otra vez en tu ahorro voluntario, en tu SIFORE, o inclusive dices que a mí me gustan los valores gubernamentales y yo quiero estructurar mis propios portafolios de inversión. Pues mira, entra a CETES Directo, nomás que en el Google le des CETES Directo, te va a llevar a la página de CETES Directo, y ahí sin ningún problema puedes estructurar tú misma tu portafolio de inversión con CETES, con bonos M, con Udibonos, con bondes D, y puede ser de corto, mediano plazo, pero puedes estar jugando, y eso es la ventaja que tienen esos instrumentos, que puedes salir, entrar y salir a la hora que quieras y cuando quieras y hasta con 100 pesos. Y esa es la buena noticia quizás en el tema de cultura financiera, hablando de valores gubernamentales. Audencio, muchas gracias. Tenemos la participación de Alejandro Mendoza. Alejandro, buenas tardes. Gracias por preguntar. Alejandro nos dice, ¿recomiendas invertir en franquicias o mejor en CETES? Mira, puedes ver la franquicia como tu proyecto de inversión, pero de largo plazo, porque tú vas a invertir en una franquicia, me estoy imaginando ya tu empresa como persona física con actividad empresarial, o armar tu pyme, porque estás apostándole a largo plazo, te vas a ser empresario, emprendedor, y tienes que invertir dinero, que vas a arriesgar, sí. Por eso es bueno buscar la franquicia que sea más de tu agrado y que lo que te apasiona hacer en eso es lo que tienes que hacer para que eso sea exitoso, consciente de que corres riesgos, ¿de qué? De perder todo tu capital. Mira, normalmente cuando tú inviertes en CETES es porque estás invirtiendo te podría decir, con cero riesgo de incumplimiento, porque es un instrumento de deuda del gobierno federal, y la teoría indica que el gobierno federal siempre paga. ¿Qué rendimiento esperas obtener ahí? Ahorita, por ejemplo, un CETE a 28 días, lo dije hace un rato, te da 7.75, 7.76. ¿Qué deberías estar esperando cuando inviertes en una franquicia donde vas a arriesgar tus recursos y puedes perderlos? Yo pediría como inversionista un rendimiento superior a CETES, no sé, 9, 10, 11, 12, 15%, depende de la franquicia y el nivel de riesgos.
Eso sí lo tienes que evaluar muy bien y documentar muy bien eso, porque ese es tu proyecto de inversión, ¿de acuerdo? Gracias, Gaudencio. Juan Guillermo Martínez, buenas tardes, gracias por participar. Juan Guillermo nos pregunta, ¿qué opina de los mercados de divisas en materia de inversión? Eso es un mercado muy, muy volátil. Depende de lo que suceda y son apuestas direccionales que tú haces. No sé, voy a pensarlo y voy a poner un muy buen ejemplo para dar respuesta a esto. ¿Qué sucedió ahorita que veníamos ya con cambios de gobierno, cambios también con la incertidumbre del TLC? Tuvimos tipo de cambio que estuvo por arriba de 20 pesos por dólar. Por ejemplo, si tú ahorita revisas ya con la certidumbre de lo que va a ser el nuevo gobierno y lo que está haciendo también el gobierno americano, te puedo decir que ahorita el tipo de cambio anda alrededor ya de 18.80, 18.70, se ha estado despresionando, es decir, el peso se ha estado fortaleciendo. Imagina que tú compraste dólares antes de las elecciones y ves esto, ¿qué va a hacer? O aguantas y piensas que pueda suceder algo diferente y te aguantas a largo plazo. Eso es una buena alternativa, pero es una apuesta direccional. Oye, pero quiero asegurar mi rendimiento. No lo sabemos. Para eso tienes que estar monitoreando el mercado y saber cuándo entras y cuándo sales. Lo que sí podrías hacer, por ejemplo, es entrar e invertir en futuros de divisas, por ejemplo. Y estar siguiendo el mercado, entrar y salir cuando te conviene a la hora que quieras. Sin problema, puedes ganar mucho dinero sin desembolsar el 100% que si comprara los dólares. Por ejemplo, en futuros con poco dinero, dicen que son productos muy apalancados y con eso puedes ganar dinero, pero también hay riesgos, entonces tienes que conocer este mercado para poder entrarle. Si tu perfil como inversionista es muy arriesgado, ¿por qué no entrarle? Pero yo mejor integraría un portafolio más diversificado. Que tu portafolio, que sea instrumentos de deuda, de capitales, derivados y, ¿por qué no, de divisas? Diversifica, no pongas todos los huevos en una misma canasta. Gracias, Gaudencio. Tenemos la participación de Juanita Oliva. Juanita, buenas tardes, gracias por participar. Nos dice, un compañero tiene un seguro con inversión. Me recomienda que así lo haga yo también, pero no entiendo cómo funciona. ¿Me podría explicar? Sí, claro. De hecho, lo mencioné hace un momento. Normalmente, en un seguro con inversión son seguros de largo plazo, por ejemplo, 10 años. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene esto? Primero, evidentemente ahí yo primero te recomiendo que te voltees con alguna aseguradora o algún broker de seguros para que te asesore a más detalle. A grosso modo, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué ventaja tiene esto? Primero, que aseguras tu vida. Cualquier contingencia, tu familia está protegida hasta por cierto monto. Y la otra es de que hay recursos que se están invirtiendo también y te están generando rendimientos por lo regular en las aseguradoras por arriba de la inflación. Y entonces normalmente cuando tú llegas a los 10 años, por ejemplo, en este tipo de seguros, pues te regresan todo el valor de tu dinero más tu inversión, descontando los efectos de la prima. Entonces traen esas dos ventajas. Aseguras a tu familia, pero también estás haciendo ahorro de largo plazo. Es una gran ventaja. Aquí te recomiendo que es con tu asesor de tu aseguradora predilecta. Gaudencio, muchas gracias. Bien. Antes de finalizar esta transmisión, les recuerdo a todos ustedes que los jueves a las 6 de la tarde estaremos abordando diferentes tópicos de interés en el ámbito de negocios y el próximo jueves 2 de agosto a las 18 horas abordaremos el tema atracción de talento. Los esperamos. Inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 39 minutos, día 26 de julio. Damos por concluido este webinario. Hasta luego. Muchas gracias.